Mi vecino ha venido ya 3 veces. Dice que aún no se lo puede creer. Eso dicen, sí. La gente repite. Estoy impaciente. Mi hermana dice que no he visto nada igual. No será para tanto. La gente es muy exagerada. Seguro que no será tan espectacular. Yo he preferido que no viniera mi esposa. Ya sabe cómo son las mujeres. Demasiado impresionable, sí. Como os vuelva a ver por aquí, os vais a enterar. No nos lo podemos perder. Ya. ¿Qué miras? Ya sé. Pero nos vamos a matar. Que no, venga, vamos. Pues ve tú primero. ¡Ramón! Venga, Ramón, ¿por qué no me ayudas con esto? Que soy un inútil y no puedo hacerlo solo. ¡Ay! ¿Por qué no vas a buscar la lámpara que está en el piso de arriba? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué no...? ¡Malditos críos! Muy buenas noches, damas y caballeros. Es un gran placer para mí estar esta noche presentando para todos ustedes lo que ya puede calificarse como el acontecimiento del siglo. Lo que están a punto de presenciar no va a dejar a nadie indiferente en esta sala. Estamos asistiendo a una revolución. A punto de cruzar el umbral de la realidad. Esta noche no la van a olvidar jamás. Les presentamos una manera de hacer realidad los sueños. O mejor aún, lo que nunca llegamos a soñar. Nuestros hijos ya no vivirán en el mismo mundo. Señoras y señores, bienvenidos al siglo XX.
Señor.